Hola, muy buenos días, queridos amigos y seguidores, y bienvenidos a la clase 9 del curso Inhibición, Síntoma y Angustia, un curso de psicoanálisis online gratuito que realizamos todos los martes a las 11 horas, hora española, y que seguiremos realizando hasta el día 8 de diciembre de 2020, que será el último día del curso. Bienvenidos a todos, vayan incorporándose, vayan entrando a la clase. Mi nombre es Virginia Valdominos, ya ustedes me conocen, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y les acompaño en este viaje, en este tránsito hacia las profundidades de la mente humana, hacia el conocimiento acerca de cómo funciona nuestra mente y cómo es nuestra mente la causante de la producción de los síntomas neuróticos, psicóticos, de todos esos trastornos psicológicos que nos afectan a los seres humanos. Y recordemos que no es que las personas afectadas por un problema psicológico sean degeneradas o diferentes o estén rotas, no, para nada. La diferencia es de cantidad, nos muestra el psicoanálisis, es decir, que si nos pasamos en la utilización de ciertos mecanismos psíquicos, como estamos viendo en este curso, nos podemos enfermar cualquiera, es una cosa de cantidad. Por lo tanto, mejor trabajarse personalmente y trabajar nuestra mente para que nuestro camino siga la dirección de la salud. Buenos días, Wolfgang Cárdenas, buenos días, María González, buenos días, Pat Zat, que saluda desde París, buenos días, Carlos Latorre desde Barcelona, y yo hoy os hablo desde Alcalá de Henares, Madrid, España. Bienvenidos todos, vamos a por la 9ª clase del curso. Recordarles a todos que si quieren contactar conmigo con fines psicoanalíticos pueden hacerlo a través de mi página web www.virginiavaldominos.com. Serán escuchados psicoanalíticamente, serán interpretados psicoanalíticamente y estaré encantada de atenderles. Bueno, vamos entonces a por la 9ª clase del curso. Karina Pereira, buenos días. Virginia, saludos desde Uruguay, buena jornada. Hola Karina, abrazos desde Alcalá de Henares, Madrid, España. Bueno, esta semana como todas las semanas, vamos a comenzar por las preguntas que habéis ido dejando en Facebook, que habéis ido dejando en YouTube. Bueno, vamos a empezar por esas preguntas. Carlos, no me olvido de tu pregunta, aunque ya te la había contestado en otra clase, la de la timidez, pero la vamos a volver a contestar. Y aquí tenemos otra tuya. Bueno, no, hoy tenemos tuya, la de la timidez, pero tenemos otras preguntas. A ver, por YouTube, las que estaban en Facebook están todas contestadas, que las fuimos contestando en la clase pasada. Por YouTube, Sandra Verdel ha preguntado, agradece, gracias por compartir tus conocimientos, y pregunta por qué el regresar al recuerdo materno tiene que ver con la pulsión de muerte. Muy fácil, Sandra. ¿Por qué? Porque al seno materno no se puede volver, al pasado no se puede volver ni se debe. Dicen en la película de Miguel Óscar Menasa, La invitación del presidente, que os recomiendo a todos, está en YouTube. Al pasado no se puede volver ni se debe, ¿vale? Porque los brazos de la mamá eran cuando naciste, ya no puedes volver a los brazos de la mamá. Volver a los brazos de la mamá es quedarte detenido, es esa madre imaginaria, esa madre fálica, totipotente, que te daba todo lo que necesitabas para sobrevivir en ese momento, pero que esa mamá ya no existe. Ni siquiera la mamá que tienes en casa actualmente es esa mamá. Ya es una mamá que ha envejecido, que también necesita de otros, ahora ella necesita tus cuidados, ¿no? No es aquella mamá imaginaria, esa mamá que lo podía todo, ¿no? Entonces, volver a los brazos de la madre, la pulsión de muerte dijimos que era esa tendencia que sí existe en todos nosotros, combinada con la pulsión de vida,
que no solamente es sexualidad lo que nos mueve a los humanos, sino que también nos mueve la pulsión de muerte. Y la pulsión de muerte es que irrevocablemente el fin de nuestra vida es la muerte. Es decir, nuestro organismo está preparado para morir, ¿no? Ahora bien, la vida es todo aquello que nos va retrasando el momento de la muerte, ¿no? El momento de la llegada a Ítaca, como dice el poema, ¿no? Es decir, que uno quiere llegar a Ítaca, Ítaca al destino, pero mejor cuanto más tarde llegue a Ítaca, mejor, ¿no? Eso es la vida, esos desvíos en el camino hacia la muerte. La pulsión de muerte siempre pulsa hacia volver a lo inorgánico, ¿no? Pero claro, la pulsión de muerte, decíamos, pulsa desde el futuro. Es el futuro el que nos determina, no el pasado. Pero cuando uno, decimos, se cruza a su madre en el camino muchas veces a lo largo de la vida, quiere decir que uno tendría esa tendencia de volver a los brazos de la madre, esa madre superprotectora que ya no existe. Entonces, si uno tiende a eso, irrevocablemente es la pulsión de muerte, es la que le está arrastrando a esa situación de parálisis o de fantasía extrema o incluso de alucinación, ¿no? La alucinación sería lo que más nos acerca a esos brazos de la madre, como querer volver a lo que pasó y ya no está, ¿no? Como la alucinación, es querer volver a la huella de la percepción, pero de algo que ya no está, algo que pasó y quedó fuera del aparato psíquico, ¿no? Entonces, en ese sentido, porque ya eso no se puede, es un imposible, ¿no? Uno es un sujeto adulto, tiene que trabajar en la realidad para vivir bien, para seguir creciendo, para vivir con salud, con calidad de vida, tiene que hacer un trabajo en la realidad, ¿vale? Y eso es pulsión de vida y pulsión de muerte combinados. No olvidemos que siempre van a la par, siempre van juntas, siempre van mezcladas en diferentes proporciones, pero siempre están mezcladas. Cuando se separan es cuando aparece la enfermedad y cuando uno puede tomar el camino hacia la muerte, además sin darse cuenta. Vale. Adriana Esparza Arreoy dice, bueno, muchas gracias por el curso, y su pregunta es: ¿de qué depende que en el sujeto exista una tendencia del ello a activar señales de angustia en el yo, o que el ello del sujeto produzca la situación análoga al nacimiento y en consecuencia se pueda producir una neurosis actual o una neurosis de transferencia, ¿no? El otro día ella pregunta, Adriana, porque dijimos que existirían dos tipos de angustia, ¿no? Una que sería la angustia como señal del yo. Es decir, es la angustia, cuando uno siente angustia porque tiene que hacer una presentación, tiene que dar una clase, tiene que visitar a un cliente, tiene que hacer algo importante o tomar una decisión, y entonces esa angustia es una señal casi, ¿no? Pero es una señal para prepararse ante el peligro. Y si uno logra, digamos, superar esa angustia, ¿no? O tolerar esa angustia, le va a ayudar a prepararse mejor para la realidad, ¿no? Eso sería como una señal del yo, es una posición frente a la angustia, tolerarla, pero para después responder ante la realidad, y eso a uno le hace sentirse pues con mayor autoconfianza, con mayor autoestima, ¿no? Haber superado ese momento angustioso. Pero luego estaría la otra angustia, que es la que se siente en las neurosis actuales, que es la que se siente en el cuerpo, es la angustia patológica, ¿no? Que sería la angustia cuando uno no, digamos que empieza a sentir las taquicardias, la falta de respiración, las dificultades para caminar, se queda en casa, no sale, no se enfrenta a esa situación, ¿no? Entonces es una decisión del sujeto, pero no es una decisión a nivel consciente, es una decisión a nivel inconsciente, ¿no? ¿De qué depende? Pues en la clase de hoy vamos a hablar en cierta medida de eso, porque también es el enigma de por qué una neurosis, por qué se produce una neurosis y no se produce otra neurosis, por qué se produce una neurosis de angustia y no una neurosis de transferencia. No olvidemos que también muchas veces se combinan, que aparecen combinadas neurosis de angustia y neurosis de transferencia. Entonces son decisiones inconscientes que se producen cada vez frente a cada nueva situación.
y que depende de la posición psíquica del sujeto, obviamente. Y una cosa muy importante también, que tendría que ver con el goce, ¿vale? Con el goce del síntoma. ¿Con qué momento del desarrollo libidinal se ha quedado fijado el goce de esa persona? ¿No? Si tiene más que ver con esas primeras fases del desarrollo donde la angustia se sentía, sería un equivalente a esa primera situación de peligro que decíamos que era la angustia del nacimiento, es decir, cuando todo el aparato psíquico tuvo que responder o recibió una gran excitación proveniente del exterior y del interior porque llegaba el momento de nacimiento, ¿no? Que Freud utiliza esa situación un poco para mostrarnos lo que sería el primer peligro al que se enfrenta el sujeto, aunque ya dijimos que en el momento del nacimiento no hay psiquismo, que no hay representación psíquica de esa situación del nacimiento, que más bien es un sentido que le damos después, a partir de los otros peligros a los que nos enfrentamos en la vida, en otras situaciones de importancia crucial o vital, como era el destete o el primer control de esfínteres, o después cuando nos enfrentamos al complejo de castración, ¿no? Pero que también tiene que ver eso, lo que quería decir es con el goce, ¿dónde ha quedado fijado el goce del sujeto psíquico? Si ha sido en un primer momento, un momento previo a la represión fundante del aparato psíquico, ¿no? Ahí se sentiría la angustia como la angustia de las neurosis actuales, como taquicardia, o sea, una angustia que se descarga por vías orgánicas fundamentales, vitales, o si el sujeto ha regresado a un punto de la constitución psicosexual donde ya hubo represión, donde ya se había fundado el aparato psíquico, ¿no? O estaba cerca, ¿no? a la fase fálica. Buenos días, Pino, buenos días, Paqui. Pero bueno, no es una pregunta fácil esa, porque es preguntarnos por los orígenes, ¿vale? Entonces, va a depender de lo que diga el paciente en su psicoanálisis. Y además, el paciente que venía sufriendo una neurosis de angustia, después, en su tratamiento, va a ir cambiando de posición psíquica y va a haber momentos o sesiones donde hable de una manera obsesiva o histérica. El psicoanálisis le va a permitir ir transformando y cambiando su posición psíquica. Entonces, siempre es dependiendo de lo que diga el paciente en su análisis, de lo que asocie libremente. Vale, y después Diego Fernando Ruiz dice: hola Virginia, son muy enriquecedoras tus exposiciones, muchas gracias. Y la pregunta es, Lacan dice que la angustia es lo que no engaña. Vale, y dice que ha recibido solamente esa explicación y que le gustaría tener la mía de nuevo, gracias, saludos. Vale, sí, claro, Lacan dice que la angustia es lo que no engaña en el sentido que nosotros decimos que la angustia es el único afecto verdadero, llegan a decir los grandes teóricos, ¿no? Es el afecto por excelencia y que todos los otros afectos serían colores de la angustia. La tristeza, el dolor, el duelo, son colores de la angustia, que el afecto por excelencia es la angustia, entonces no engañan. Y luego también en el sentido de que la angustia es una señal, de que la angustia nos está hablando de que hay un peligro proveniente del ello, que es un impulso instintual que está tratando de expresarse, ¿no? Que ya lo que nos llega a la conciencia es lo que engaña, porque ya está disfrazado, está transformado, está modificado, pero el afecto es real, la angustia es real, ¿vale? En ese sentido lo dice Lacan. La angustia no se puede reprimir, ¿no? Es una señal del yo para activar el principio del placer, para que el aparato psíquico, la conciencia, no se llene de displacer, porque si esos contenidos instintuales del ello pasasen a la conciencia, eso sería una gran irrupción de displacer en el aparato psíquico. Entonces la angustia va a despertar la instancia placer-displacer, que rige los procesos del inconsciente, pero que también trabaja para todo el sujeto psíquico, ¿no? No olvidemos que el sujeto psíquico es una complejidad, que tiene ello, que tiene yo y que tiene super yo, pero todo eso es el sujeto psíquico. Entonces va a tratar el aparato psíquico de trabajar pues, para mantener una cierta congruencia o coherencia en todo el aparato, y a veces para eso produce los síntomas,
pero como un intento de solución, ¿no? Hoy vamos a hablar de esa cuestión. Antonio Zamarano, saluda, buenos días. Virginia, hola Antonio. Bueno, más o menos he contestado a estas preguntas que no son nada sencillas, son complejas y que le estamos dando respuesta a lo largo de todo este curso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar con la clase 9, donde vamos a... perdón, que tenemos la pregunta de Carlos Latorre, que ya digo que la respondimos en otra clase, pero vamos a volver a hablar de ella, que es la de... él preguntaba si la timidez puede ser considerada una inhibición del yo. Y efectivamente, la timidez puede ser considerada una inhibición del yo, pero también hay que tener en cuenta, ¿no? Si tenemos en cuenta la timidez como vergüenza, ¿no? Podemos apelar a la existencia de ese dique de la sexualidad infantil que es la vergüenza, el pudor, ¿no? Que es un dique a la sexualidad infantil. Es decir, que una persona muy tímida puede estar reprimiendo en el inconsciente un fuerte deseo de exhibición, de mostrarse, ¿no? Y precisamente porque ese deseo de exhibición y de mostrarse es tan fuerte y está tan reprimido, en la conciencia, en la vida consciente, aparece como una persona tímida, como una persona vergonzosa, ¿no? Pero ya es una reacción del yo frente a esos impulsos instintivos del ello, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta los procesos inconscientes, aunque esa inhibición, aunque esa timidez se produzca a nivel consciente, ¿de acuerdo? Es como aquellos casos de, yo qué sé, mujeres que aman exageradamente a sus hijos y que siempre están preocupadas de los hijos, que veremos en la próxima clase. Bueno, pues eso también puede estar poniendo de manifiesto un odio inconsciente hacia el hijo, ¿de acuerdo? Que son cosas fuertes porque a nadie le gusta admitir, ¿no? Y además, ¿cómo una madre va a sentir odio hacia su hijo? Es imposible. Bueno, pues el psicoanálisis nos dice que el aparato psíquico es tan complejo que puede darse esas dos situaciones. Amor y odio hacia la misma persona, un fuerte deseo de exhibirse, de mostrarse desnudo y a la vez infantil, por eso está en el inconsciente, ¿no? Y a la vez una fuerte corriente que se opone a ese deseo infantil reprimido. Y por eso aparece una sobrecompensación a nivel consciente, una excesiva timidez, una excesiva inhibición del yo, ¿vale? Bueno, Carlos, más o menos, espero que esta vez te haya podido complacer esta respuesta, te haya podido dar paz a tu espíritu. Bueno, entonces, en la clase de hoy vamos a examinar las relaciones que existen entre la formación de síntomas y el desarrollo de angustia. Estamos hablando de inhibición, síntomas y angustia. Y ahora vamos a entrar en esa relación entre el síntoma y la angustia, ¿vale? Freud nos dice que ha habido dos opiniones muy extendidas sobre esta cuestión. Una de ellas es la que dice que la angustia misma es un síntoma de la neurosis, que ya sentir angustia es un síntoma más del proceso neurótico. Y la otra, sin embargo, cree que existe una relación estrecha e íntima entre la angustia y el síntoma. Entonces, según esta segunda opinión que vamos a ir desarrollando, la angustia, o mejor dicho, toda la formación de un síntoma sería para evitar la angustia, ¿no? Ya hemos dicho que el síntoma, la producción de un síntoma es una solución que encontró ese sujeto para responder a una situación de conflicto intrapsíquico o de conflicto psíquico con la realidad también, ¿no? Entonces resuelve ¿cómo? Pues enfermándose, pero enfermándose ya está encontrando una solución, aunque sea fantasiosa, a ese conflicto que le pasa, ¿de acuerdo? Por eso todas las enfermedades psicológicas han de ser psicoanalizadas, ¿no? Porque si las escucha el psicoanálisis, hasta la más compleja de las psicosis, tiene un sentido. Hay que escucharlo como si fuera un sueño, para poder interpretarlo y poder esclarecer cuál es el sentido, poder descifrar cuál es el sentido de esa enfermedad, ¿vale? Sin embargo, si la escucha la psiquiatría,
una psiquiatría que no tenga en cuenta lo inconsciente, que no incorpore el psicoanálisis, pues entonces puede considerar que ese individuo está tarado, que hay que encerrarlo, que hay que ponerle un chaleco de fuerzas, algunos hasta hacen lobotomía, electroshock, bueno, de todas las torturas que os podáis imaginar, ¿vale? O sea, alguno de ustedes saldrá en defensa del electroshock, bueno, oye, cada uno, ¿no? Pero el psicoanálisis es más humano, ¿no? Tiene en cuenta la palabra y sabe que los problemas psicológicos tienen que ver con el lenguaje y por tanto a través de la palabra es capaz de resolver ese problema psicológico, por muy grave que sea, ¿de acuerdo? Porque el inconsciente funciona como un lenguaje, ¿vale? ¿Es un lenguaje arcaico? Sí, como el lenguaje de los sueños, pero el psicoanalista es capaz de descifrar ese lenguaje gracias a su formación, a su propia psicoanálisis, a las supervisiones, etcétera, 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 que tantas veces hemos dicho, ¿vale? Entonces, según esta segunda hipótesis o creencia o teoría, los síntomas se desarrollan para evitar la angustia. Dice que los síntomas ligarían una parte de esa angustia, ¿vale? Que de otra manera sería descargada en forma de angustia, por esas vías básicas o biológicas, orgánicas, fundamentales del funcionamiento del sujeto, ¿no? Entonces, según esta segunda opción o hipótesis, la angustia sería una problemática fundamental de la neurosis, puesto que toda la neurosis está estructurada para eludir esa angustia. Bueno, esta segunda hipótesis es bastante exacta, o al menos parcialmente. Vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo es cierto esto que dice esta segunda hipótesis, ¿no? Gracias a ti, Carlos, por tu pregunta. Por ejemplo, un enfermo de agorafobia, si ustedes conocen a alguna persona que padezca agorafobia y ustedes le acompañan por la calle, ¿no? Esa persona tiene miedo a salir a la calle, a los espacios abiertos, a las grandes avenidas, a cruzar una plaza, ¿no? Pero si lleva un acompañante fóbico, si usted le acompaña por la calle, esa persona es capaz de salir. Ahora bien, si ahora dicen usted, quédese aquí, que yo me voy, y se largan y dejan a esa persona sola, esa persona va a sufrir un ataque de angustia. Otro ejemplo, un enfermo de neurosis obsesiva. Un paciente contó que tiene una compulsión que es lavarse las manos 50 veces, pongamos por ejemplo, ¿no? Si usted le impide realizar ese acto obsesivo, ¿no? Ese ceremonial o esa compulsión, esa persona va a sufrir un ataque de angustia. Así que vemos que ese hecho, ¿no? de tener que ir acompañado o el tener que lavarse las manos 50 veces es algo que el paciente hace para evitar la explosión de angustia. Así que en este sentido, si tenemos en cuenta esto así, podemos pensar que todas las inhibiciones del yo también serían para evitar explosiones de angustia. Ahora bien, habíamos dicho que la angustia... Hola, compañera Elena Trujillo, buenos días. Habíamos dicho que el desarrollo de la angustia es una señal con respecto a una situación peligrosa. Hola, Marilyn, ¿cómo estás? ¿Vale? Entonces, bien, hay una situación peligrosa que proviene desde el interior del aparato psíquico. Hay un impulso instintivo, inconsciente, reprimido, que proviene del ello y que trata de expresarse. Entonces, frente a esa fuerza que se ejerce desde nuestro inconsciente, el yo dice, cuidado, 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 alarma que aquí hay algo que si se expresa en la conciencia me va a producir una gran angustia, porque es algo de lo que yo no quiero saber. Y entonces el yo da la señal de angustia, ¿no? Digamos que la angustia, entonces, en definitiva, si sirve como señal, es displacentero, pero es menos disruptivo que si ese proceso, ese impulso
instintivo apareciese en la conciencia, produciría un displacer muchísimo mayor que la angustia como señal, produciría un ataque de angustia, ¿no? Desbordaría el aparato psíquico, ¿de acuerdo? Entonces, por eso decimos que la angustia como señal le sirve al paciente para liberarse de alguna manera de esa situación peligrosa. Si impedimos la formación del síntoma, si impedimos el ceremonial, si abandonamos a la persona agorafóbica en la calle, entonces surge el peligro. Es decir, la angustia o el displacer que se produce en el aparato sería análogo a esa situación peligrosa del nacimiento, donde el yo se encuentra desamparado ante las exigencias pulsionales, ante las exigencias instintivas que crecen tanto que el yo del sujeto es incapaz de darle respuesta. Entonces se encuentra tan desamparado como ese bebé que iba a nacer y recibía grandes cargas de excitación provenientes del exterior y del interior, por lo tanto sus pulmones se tenían que poner a funcionar para adaptarse al nuevo medio, su actividad cardíaca, ¿no? Entonces, cuando le impedimos al paciente la formación del síntoma, se quedaría tan desprotegido como ese niño en el momento del nacimiento, frente a sus propios impulsos instintivos, ¿vale? Frente al peligro pulsional proveniente del ello, proveniente del inconsciente. Pino dice, como el sueño de angustia que surge para interrumpir un contenido intolerable para el sujeto. Exactamente, como el sueño de angustia. El sueño de angustia te despierta, ¿no? Pero te despierta porque está muy cerca de realizarse el deseo, muy cerca de manifestarse en la conciencia, ¿no? De expresarse. Y además recordemos que el sueño de angustia lo tiene una persona que está angustiada ya. Que no solamente está angustiada en el sueño, sino que está angustiada en su vida general, en su día a día. Esa persona es la que tiene el sueño de angustia, ¿no? El sueño de angustia tiene más que ver con la angustia que con el sueño. Es decir, que esa persona requeriría un tratamiento especializado para psicoanalizarse, para poder elaborar esos impulsos instintivos mediante la palabra, para incluir la represión, ¿no? Incluir la existencia del aparato psíquico, porque si no es como si no existiese aparato psíquico, como si estuviera antes de la constitución del aparato psíquico. Vive la angustia mediante descargas por la vía respiratoria, la vía cardíaca, ¿no? Recordemos que las neurosis de angustia, las neurosis actuales, son siempre la antesala a la enfermedad psicosomática. O sea, las enfermedades psicosomáticas siempre están precedidas de una neurosis de angustia. Es decir, en la insistencia de vivir así esa realidad, como en ese desamparo que se queda, ¿no? La persona que sufre ataques de angustia, en esa repetición puede desarrollar una enfermedad psicosomática, puede romper el cuerpo, puede enfermar el cuerpo biológicamente hablando, ¿vale? Entonces vemos que ahí se toma una vía como de negación de lo psíquico, mientras que en las neurosis actuales ya está aceptado algo de lo psíquico y reprimido, ¿no? Entonces esa sería la principal diferencia. Bueno, pero si pensamos así, entonces la angustia como una señal, ya vemos que la angustia y el síntoma no están tan relacionados tan directamente, sino que están mediados por la existencia de un peligro. Un peligro que en este caso es un peligro interno, un peligro procedente del propio aparato psíquico, ¿no? Recordemos que para nosotros es tan desconocido nuestro aparato psíquico, nuestro interior, ¿no? Nuestro inconsciente, es tan desconocido como el mundo exterior para nuestro yo. Así que por eso el psicoanálisis nos aporta autoconocimiento, nos da el conocimiento acerca de las causas inconscientes de lo que nos pasa. Porque si no, uno va por la vida sufriendo lo que le pasa, padeciendo lo que le pasa, pero desconociendo totalmente cuáles son las causas inconscientes de lo que le pasa. Cuando se psicoanaliza, empieza a descubrir
los motivos inconscientes de que su vida sea como es, de esa vida de la que se queja, o que le hace sufrir, o que le lleva a vivir mal, que algunos viven como la mierda, hay que decirlo así. Vamos a ver, claro que uno vive así, lleva toda la vida viviendo así y dice, pues no hay otra vida más que esta, ¿no? Pero que cuando empieza a psicoanalizarse dice, joder, yo vivía, mira cómo vivía, ¿no? ¿Qué diferencia? Eso también, hay que tolerar vivir bien, hay que tolerar ¿no? el bienestar, hay que tolerar que a las personas que quieren le vayan bien, pero eso es otra cosa que también se aprende en el análisis. Gracias a ti, Pino, por tu pregunta. Bueno, vale, entonces decíamos que no es tan directa la cuestión, sino que está mediando la situación de peligro, está mediando el peligro instintual, pulsional, proveniente del interior. Que también, claro, cuando uno desconoce su propia vida psíquica, lo que tiende a hacer es ¿no? Cuando percibe que es un peligro, claro, cuando uno se psicoanaliza y sabe, o puede hablar en su psicoanálisis, va conociendo ese peligro interior, de qué se trata, ¿no? Con qué tiene que ver. Pero cuando no se psicoanaliza, muchas veces vive ese peligro como si fuera exterior. No reconoce nada en uno, no reconoce su implicación personal en lo que le pasa, ¿no? Sufre el ataque de angustia, se queda desprotegido y va al hospital y le hacen pruebas y le dicen, no, usted no tiene nada. Esto es psicológico. ¿Psicológico? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Yo psicológico de qué? ¿No? Si yo siempre que me pasa algo voy al médico. ¿Qué es eso de la psicología? ¿Qué es eso? Bueno, pues eso es algo que te puede hacer enfermar también, ¿no? Cuando no se reconoce que existe, cuando no se reconoce que uno necesita hablar, necesita expresar sus sentimientos, sus pensamientos, sus fantasías inconscientes, pues uno llega a asustarse de sus propias fantasías, asustarse de sus propios sentimientos, asustarse de sus excitaciones sexuales frente a personas que uno no se debe, según su pensamiento, excitar sexualmente, asustarse de sus pensamientos hostiles hacia personas a las que ama, ¿no? Todo eso produce en el sujeto cosas. ¿Que pensamos que somos máquinas? No, somos seres humanos. Pero son cosas que nos pasan a todos, que también uno cuando empieza a psicoanalizarse empieza a aprender a relativizar todas esas cuestiones, ¿no? Hablar de ellas sin necesidad de hacerlas, hablar de ellas sin necesidad de padecerlas o sufrirlas, ¿no? Lo va elaborando, vamos interpretando esos deseos inconscientes para que pueda hacerse con eso otra cosa diferente, para que la angustia no se sienta en el cuerpo, sino que pueda ser esa señal para prepararse la reunión, para prepararse el trabajo, para prepararse el encuentro con la persona amada, yo qué sé, ¿no? Para que pueda ser otra cosa diferente, para saber de tus propios deseos inconscientes y trabajar en la realidad para transformarla. Bueno, pero cuando esto no pasa, pues entonces, ¿qué sucede? Que ese desarrollo de angustia inicia la formación del síntoma. Es decir, si uno no tiene una herramienta en la realidad, que sería el psicoanálisis, para pues ir hablando de esas cosas y elaborando y ver con qué tiene que ver esa angustia y entonces ponerle palabras y entonces poder hacer algo en la realidad, dar un pasito, hacer esa acción, hablar con tal persona, ¿no? Cuando no tiene esa herramienta, ¿qué sucede? Que frente a la angustia la persona tiende a resolver psíquicamente como puede. Y como puede, con esas instancias, con esa complejidad que tiene su aparato psíquico, es formando un síntoma. Claro, cuando no incluye a otro, cuando no incluye al psicoanalista con el que hablar, ¿no? Que el psicoanalista le va a ir dando también, digamos, eslabones, frases, ¿vale? Para conformar una interpretación de eso que le pasa. Bueno, cuando no dispone del otro, uno intenta resolver pues, con las herramientas que tiene, los mecanismos psíquicos que tiene, y a veces resuelve mal.
¿no? Resuelve con un síntoma que más o menos es ponerle un parche en la situación, pero eso le quita calidad de vida, le quita capacidad de disfrute, ¿no? Le quita capacidad de crecimiento personal, porque ya tiene ahí un síntoma, ¿vale? Así que la angustia es casi una premisa necesaria para el síntoma. El síntoma se desarrolla para no sentir esa angustia. Porque, como hemos dicho, la angustia va a despertar en la instancia de placer-displacer. O sea, el yo da la señal de angustia y entonces dice, se despierta la instancia de placer-displacer que trabaja para que el aparato psíquico tenga la menor tensión posible, estar en una situación placentera. Cuando aumenta la tensión del aparato psíquico, ahí aumenta el displacer y entonces volvemos de nuevo a tender a reducir la tensión del aparato, ¿vale? Y entonces la instancia de placer y displacer es la que trabaja a nivel inconsciente, trabaja en el ello, es la que rige el funcionamiento del inconsciente, ¿vale? Tiene capacidad de acción en el inconsciente, ¿no? De poner en marcha los procesos inconscientes, los operadores de condensación, desplazamiento, elaboración secundaria, cuidado de la representabilidad, etcétera, etcétera, que son todos los que trabajan en la formación de los sueños también, no solo en la formación de los síntomas. Son los mismos mecanismos los que trabajan para hacer un sueño que para hacer un síntoma. Lo que pasa es que el sueño es mucho más inofensivo que el síntoma. El síntoma también es inofensivo porque te impide que esos impulsos instintuales salgan a la realidad, se expresen en la realidad, pero claro, te joroba un síntoma, te joroba parte de la vida. Bueno, entonces por eso en la mayoría de los casos, hola, buenos días, saludamos a Colombia, ¿qué tal? Por eso en la mayoría de los casos la angustia se limita a un mínimo desarrollo para que sirva como señal, pues si no fuera así, como decíamos, se experimentaría ese proceso instintual, pulsional que se ha puesto en marcha en el ello, se experimentaría en todo el aparato psíquico o en otra parte del aparato psíquico como un gran displacer, ¿vale? Y eso no entra dentro de los planes del principio del placer, ¿no? Quiere ahorrar de displacer al aparato, aunque puede pasar frecuentemente en la neurosis, ¿no? Que el sujeto, por no desarrollar el síntoma, tenga el ataque de angustia. Hola Fati, dice Argentina presente. Muy bien, Argentina, estupendo, qué alegría. Bueno, entonces la formación de síntomas efectivamente va a suprimir la situación peligrosa. Vemos cómo, ¿no? La formación del síntoma suprime la situación peligrosa porque impide que ese impulso instintual se exprese tal cual en otra parte del aparato, ¿vale? Da la señal, la angustia, para que empezar a trabajar el principio del placer, empezar a trabajar los operadores del inconsciente y formar un síntoma. ¿Y el síntoma qué va a ser? Va a ser otra manera de expresarse de esos impulsos instintivos, pero ahora de una manera disfrazada, deformada, como en el sueño, ¿vale? ¿Para qué? Para que la conciencia no se entere de nada, pero en el síntoma también hay un goce sustitutivo, también se están satisfaciendo esos deseos sexuales infantiles y reprimidos, pero de manera disfrazada. Así que la conciencia no se entera de nada, no nos enteramos de nada. Tenemos el síntoma, ¿no? La fobia, la histeria, el ataque de angustia, ¿no? Tenemos el síntoma, pero no nos enteramos de por qué, no nos enteramos de cuáles son las causas inconscientes del síntoma. Es decir, estamos totalmente engañados. Ay, pobrecito, mira, tiene una enfermedad psicológica. Y no quiere ir al psicólogo, no quiere ir, no quiere ir, no. Él se queda ahí con su problemática gozando de su síntoma porque está satisfaciendo una cosa infantil, sexual y reprimida mediante su síntoma, ¿eh? Así que
Entendemos ahora por qué a veces las personas no quieren ir a un tratamiento, no quieren o dejan su tratamiento, porque hay un goce primario en el síntoma, ¿vale? Bueno, entonces, el síntoma, la formación del síntoma va a lograr realmente suprimir la situación peligrosa, o por lo menos camuflarla, ¿no? Pero sí, logra suprimirla porque ya esa situación peligrosa, ese impulso instintivo, no pasa tal cual a la conciencia, ¿no? Porque si pasase a la conciencia decimos que sería muy displacentero para el sujeto. Entonces, la formación de síntomas tiene dos aspectos, es decir, el síntoma digamos que tiene dos caras. Por una parte está la cara inconsciente, la cara oculta a nuestra percepción, ¿no? El trabajo inconsciente que hemos dicho, los operadores del inconsciente que se ponen a trabajar y producen ciertos cambios en el ello para eliminar el peligro, para sustraer al yo del peligro, para salvar al yo del peligro, ¿vale? Son cambios a nivel inconsciente para disfrazar ese impulso instintivo y que pueda acceder a la conciencia, pero de una manera engañosa, ¿vale? Esa sería la cara inconsciente, la cara invisible a nuestra percepción del síntoma. Y luego tendría una cara visible, ¿no? que muestra lo que ha creado en lugar de ese proceso pulsional instintivo, ¿no? Nos muestra el síntoma, la formación sustitutiva, la apariencia. Recordemos que para el psicoanálisis una cosa es la apariencia y otra cosa es la verdad. La apariencia es el escaparate, son los zapatitos puestos ahí en el escaparate, pero hubo un trabajo para que esos zapatos estuvieran en el escaparate. Hubo un trabajo que nosotros no vemos los zapatitos y no nos damos cuenta de que hubo máquinas, personas detrás para hacer esos zapatos, ¿no? Horas de trabajo, procesos, actividades. Bueno, pues lo mismo en nuestro aparato psíquico. Vemos el síntoma, pero no vemos todo el trabajo inconsciente que ha habido para dar lugar a ese síntoma o al sueño, ¿no? Es decir, hay una cara visible y una cara invisible del síntoma. Hola México, hola Omar. Así que el proceso defensivo que aplicamos cuando se trata de un peligro interior proveniente de nuestro aparato psíquico sería análogo a la fuga, cuando nos encontramos con un peligro exterior proveniente del mundo, ¿no? Sería como que intentamos huir de ese peligro proveniente de nuestro inconsciente. Intentamos escapar de él. ¿Y cómo escapamos? Como no podemos escapar de nosotros mismos, porque el peligro interior viene con nosotros mismos a todos lados, ¿no? Uno trata de huir de sí mismo y se va chocando constantemente consigo mismo, con su deseo inconsciente en forma de síntoma, ¿no? Porque no se puede huir de uno mismo. Lo mejor es psicoanalizarse para autoconocerse, aceptarse uno como es, aceptar sus deseos inconscientes y entonces ahí podrá ir haciendo otras cosas. Podrá ir, pues transformándose, ¿no? Para vivir un poco mejor, ¿vale? Pero si uno no se acepta ni siquiera, pues no va a poder vivir mejor. Al contrario, cada vez va a ir viviendo peor, porque no quiere saber nada de eso. Pero eso es él o ella, ¿vale? Entonces es como una especie de intento de fuga la producción de un síntoma. Bueno, entonces ahora, ¿qué posibles objeciones podemos encontrar ante esto? Bueno, pues que en la clase anterior vimos cómo la histeria tiene más que, la posición femenina, más que el miedo a la amenaza de castración, puesto que ella parte de que no tiene, lo que teme principalmente es la pérdida del objeto amoroso, ¿no? Mientras que en la posición masculina se teme perder el miembro viril, la amenaza de castración, ¿no? Entonces, dice Freud, ahora nos podrían objetar que estos son peligros que provienen del exterior, ¿no? No son peligros que provienen del interior del aparato. Es más bien, son peligros como si tuviéramos un animal salvaje desde el exterior que viene a atacarnos. No son peligros instintivos, ¿no? Nos podrían decir.
El miedo a que el objeto amoroso nos abandone, o el miedo a que nos apliquen la amenaza de castración, ¿no? Que te lo quito. Cuidado, eso no lo hagas, que te quito la PlayStation, que te la corto, no te masturbes, que te la corto, ¿no? Esa sería la amenaza de castración, ¿no? Y bueno, ahí podemos responder que no es lo mismo. Claro, el lobo probablemente nos atacaría independientemente de cuál sea nuestro comportamiento. Si nos encontramos con el animal salvaje, por mucho que nosotros hagamos, nos atacará igual, ¿no? Claro, pero con los otros peligros exteriores, el que la persona nos retire su amor o que se nos aplique la amenaza de castración, ahí no, ahí ya vamos a poder hacer algo. Es decir, si gestionamos nuestros sentimientos, nuestras intenciones inconscientes de otra manera, a lo mejor evitamos que esa persona que amamos nos abandone, o que la mamá o el papá aplique la amenaza de castración. Es decir, ya es algo que podemos controlar cuando se trata de impulsos instintivos provenientes del interior, porque la amenaza de castración viene asociada con nuestros impulsos instintivos. Es decir, el niño, cuando tiene sentimientos sexuales hacia la madre, teme al padre, porque el padre es el marido de la madre, y es como si dijese: si mi padre se enterase de lo que yo estoy pensando, me mataría, ¿no? Porque el niño, claro, ama a la madre, desea sexualmente a la madre, y al mismo tiempo tiene hostilidad hacia el padre, que es el que se acuesta con la madre por la noche, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si mi padre se enterase de esto que yo estoy pensando, ¿no? Que deseo que se vaya y no aparezca más, ¿no? Me mataría. Es lo que piensa el niño, más o menos, ¿no? En las zoofobias, como en la fobia de Juanito que vimos, claro, ¿qué ha habido? Ha habido la sustitución de un peligro exterior por otro peligro exterior. Ya no se teme la castración por parte del padre, pero Juanito temía que un caballo lo mordiese en los genitales, ¿vale? Ha sustituido un peligro exterior por otro peligro exterior. En la neurosis obsesiva el peligro es internalizado, ¿no? Ahora parece como miedo, o sea, antes era el miedo al padre, que era el que podía ejercer la castración, y ahora se internaliza la figura del padre, y entonces ahora el neurótico obsesivo tiene miedo a su super yo, que es el padre internalizado, ¿no? Entonces es el miedo social también. Es el sustitutivo interior de un peligro exterior. Mientras que, por otra parte, la angustia moral la vive como endopsíquica, como proveniente del interior, de su propio aparato psíquico. Bien, nos preguntan desde Colombia: ¿los síntomas hay que sentirlos y vivirlos a flor de piel? Bueno, tampoco es necesario, no es obligatorio, ¿no?, desarrollar un síntoma. Uno se puede psicoanalizar sin estar enfermo, ¿vale? Tampoco es necesario llegar a desarrollar un síntoma obsesivo o una fobia para comenzar a psicoanalizarse. Pero cuando se ha producido, sí, los síntomas se sienten, se padecen y se sufren a flor de piel, porque el síntoma ya hemos dicho que es el producto, ya es la apariencia, ya es el producto sustitutivo de esos procesos inconscientes. Lo que no se siente son los procesos inconscientes, lo que está oculto son los procesos inconscientes, ¿vale? Otra objeción que se plantearía a esta hipótesis es que cuando intentamos huir de un peligro exterior, por ejemplo un lobo, lo que hacemos es aumentamos la distancia espacial, nos alejamos de él, salimos corriendo, ¿no? No combatimos al peligro exterior, ¿no? Nos ponemos a palear al lobo o dispararlo. Bueno, algunos sí lo harán, pero ¿no? Supongamos que para huir de él lo que hacemos es aumentar la distancia de él. En cambio, el proceso defensivo con respecto a un impulso instintivo interior no solamente, o sea, parece conllevar algo más que un intento de fuga, ¿no? Porque el aparato psíquico interviene
intenta desviar de su fin el impulso instintivo que está tratando de expresarse, para hacerlo inofensivo, ¿no? A través de esos operadores del inconsciente que se ponen a trabajar. Lo quieren deformar para hacerlo inofensivo para el resto del aparato psíquico. Porque no olvidemos que el yo y el ello forman parte de una misma organización psíquica, forman parte de ese complejo, de esa complejidad que es el aparato psíquico de fulano de tal. No son dos cosas independientes, como sería la persona y el lobo, que proviene del exterior, sino que los dos forman parte del mismo aparato psíquico. Por lo tanto, la conducta del yo, cómo se comporta el yo, va a repercutir. Está conectado con el ello. No son dos instancias desconectadas. Recordemos que en el aparato psíquico está conformado por varias instancias, pero estas instancias se relacionan entre sí y el yo va a ser un mediador, un árbitro, una especie de árbitro entre todas las instancias. Es decir, que con lo que hace también interviene de alguna manera en lo que pasa en el ello. Cuando reprime el yo, por ejemplo, lo que hace es mandar al inconsciente esos pensamientos, esas fantasías, pero desde el inconsciente estos siguen trabajando. No desaparecen del aparato psíquico. Bueno, después también nos habla Freud de que cada una de las situaciones peligrosas corresponden, esas instintuales, internas, corresponderían a diferentes momentos de la constitución psíquica, del desarrollo del aparato anímico, ¿no? Por ejemplo, en la primera infancia el sujeto no puede controlar, no puede manejar grandes cantidades de excitación que llegan del interior o del exterior del aparato. Y entonces ahí le es verdaderamente necesario la presencia de los adultos, de la mamá, que le cuide, que le despoje de esas excitaciones excesivas que llegan a su aparato psíquico, tanto desde el interior como del exterior del aparato, ¿no? Y entonces si esas personas le retiran sus cuidados, le retiran su ternura, ahí el niño se quedaría totalmente desprotegido, ¿vale? O sea, depende totalmente de esas personas. Por lo tanto, claro, teme que la mamá lo abandone. Se queda solo, cuando desaparece la mamá, el niño puede entrar en un ataque de angustia, puede llorar desesperadamente porque se ha quedado, ¿no? Le da miedo la soledad, la oscuridad, porque lo que teme es que la mamá desaparezca, ¿no? Cuando crece, cuando va creciendo el niño y ve que su padre es un rival por el amor de la madre, entonces ahí van a surgir tendencias agresivas hacia el padre y tendencias sexuales hacia la madre. La madre es el primer amor de todos, de usted también, ¿eh? De todos ha sido nuestra madre nuestro primer amor, porque era la que más nos quería, la que nos salvó la vida, la que nos dio la teta, la que nos dio de la papilla, la que nos acunó, la que nos tapó con la mantita. Esa fue la madre, nos salvó la vida. Entonces es el primer amor y también las primeras sensaciones sexuales están ligadas, se despiertan con los primeros cuidados maternales, cuando le acaricia al niño, cuando le lava, cuando le viste, ¿vale? Entonces, ese amor sexual hacia la madre, con la sexualidad del niño, por supuesto que todavía no es genital, aunque ya se va despertando, pero hasta la pubertad no es genital, ahí es la sexualidad oral, la sexualidad anal, la sexualidad fálica, pero va creciendo y también va creciendo la hostilidad hacia el padre, que es el rival, ¿no? Que es el marido de la madre. Y entonces ahí el niño va teniendo justificadas razones para temer al padre, como decíamos, porque si mi padre se enterase de lo que yo quiero con mi madre, pues entonces me castigaría. Y ahí, en ese momento que el niño se encuentra más o menos en etapa fálica, ese miedo al padre está filogenéticamente intensificado como miedo a la castración. Miedo a que mi padre me quite esto que para mí es tan importante, en el caso del niño sería el pene, ¿no? En el caso de la niña, como decíamos, era que más que eso, que la niña no tiene, es que me quite su amor, mi padre, ¿no? Si se enterase de lo que yo estoy fantaseando o pensando. Y después, más adelante, en el proceso de constitución psíquica, cuando ya se empiezan a iniciar las relaciones sociales, lo que realmente le es temido al niño es el miedo al super yo,
la conciencia moral, es decir, cuando ya ha internalizado las figuras parentales, ya tiene al padre y a la madre dentro de su aparato psíquico, ahí lo que teme es el superyo, es el castigo de su propio juez interior, de su propia conciencia, ¿vale? Y precisamente cuando no está ese miedo al superyo, aparecen graves conflictos psíquicos y peligros provenientes del exterior, porque si un sujeto no tiene miedo a su superyo, no tiene miedo a su conciencia moral, pues puede ir por la vida haciendo cualquier cosa, ¿no? No tiene ese límite. Eso puede dar lugar a muchas problemáticas, ¿no? Que también sería cuando decimos que uno no tiene padre, o tiene un padre malo, no tiene un padre bueno, ¿no? Y que el psicoanálisis ayuda a construirse un padre. Bueno, entonces vamos a sustituir, para ver esto mejor, y ya vamos a ir terminando, vamos a sustituir el afecto de la angustia por otro afecto, para verlo mejor, ¿no? Que sería el dolor. Por ejemplo, es normal que una niña que tiene 4 años llore desconsoladamente porque se le ha roto una muñeca. Eso es normal. Y es normal que a los 6 años llore desconsoladamente porque la maestra le ha regañado. O a los 16 llore desconsoladamente porque le ha abandonado su noviete. ¿Vale? O a los 25 llore desconsoladamente porque se le ha muerto un hijo. Es decir, cada una de esas condiciones de dolor tiene un tiempo en la vida, en el desarrollo psíquico, y desaparece cuando pasa ese tiempo, a excepción de la última, ¿no? Que sería definitiva y que permanece durante toda la vida. Pero nos extrañaría mucho que esa misma niña, que ya se haya convertido en una mujer, en una madre, llore desconsoladamente porque pierde una chuchería. Pero esa precisamente es la conducta de los neuróticos. Es decir, en su aparato anímico, en su aparato psíquico, ya se han desarrollado todos los límites, ya se han producido todas las instancias del aparato para que llegue a dominar por sí mismo como un adulto esos estímulos. Tiene capacidad suficiente para satisfacer por sí mismo todas sus necesidades. Y sabe ya que la castración no es un castigo que se aplique realmente. Pero, sin embargo, el neurótico se sigue comportando como si siguieran existiendo las antiguas situaciones peligrosas, ¿no? Manteniendo, por tanto, todas esas antiguas condiciones de la angustia. ¿Vale? En muchos casos son abandonadas las antiguas condiciones de la angustia, pero una vez que han creado la reacción neurótica, una vez que han creado los síntomas neuróticos. Las fobias de los niños pequeños, fobia a la soledad, a la oscuridad, a las personas extrañas, generalmente desaparecen con el paso del tiempo. Las zoofobias infantiles, las histerias infantiles, generalmente desaparecen con el paso del tiempo. En el periodo de latencia, María González dice, es interesantísimo este tema, millones de personas viven con angustia y medicadas. Claro, sí, la angustia es un filón de oro para los laboratorios, ¿no? Para los vendedores de fármacos y de medicamentos, que por otra parte no curan la angustia, ¿no? Vendría a ser casi otro síntoma, añadir un síntoma más, la adicción a los fármacos. Porque la angustia, para curarse de la angustia, hay que psicoanalizarse, y además el psicoanálisis te muestra que la angustia siempre la vas a sentir, que no es que uno se vaya a curar de la angustia, que la angustia siempre está, pero ahora bien puedes tomarla como señal. Cuando aprendes, cuando te vas conociendo, vas tomando la angustia como una señal. Y entonces ahora, en vez de caer en un ataque de angustia que te deja 3 días en la cama, ahora sientes la angustia 5 minutos y haces de acuerdo a ese nuevo conocimiento que te está proporcionando el análisis, ¿no? Entonces, claro, sí,
Por eso también se entiende que el psicoanálisis no esté en las instituciones públicas, que el psicoanálisis no esté realmente está al alcance de todo el mundo. Hoy, gracias al Grupo Cero, el psicoanálisis está al alcance de todo el mundo porque todo aquel que se quiera psicoanalizar se puede psicoanalizar, porque se puede hablar conmigo, puede pactar los honorarios, puede comenzar su psicoanálisis, es facilísimo. Entonces, el psicoanálisis hoy en día está al alcance de todo el mundo, pero se entiende los obstáculos que existen para que el psicoanálisis llegue a todo el mundo, cuando en realidad tendría que estar por todos lados, por la televisión, tendría que estar por todos los sitios donde vamos, psicoanalícese, si es fundamental para la salud, ¿no? Pero, claro, eso estropearía esos otros mercados, ¿no? Como por ejemplo el de los psicofármacos, que no sirven absolutamente para nada, más, como decíamos, añaden nuevos síntomas, empeoran los padecimientos psíquicos. Gracias, María. Bueno, entonces también en el periodo de latencia sexual, ese periodo ya que separa la sexualidad infantil de la sexualidad adulta, también aparecen muchos ceremoniales, pero solamente un pequeño porcentaje de ellos va a llegar después a ser una neurosis adulta. Es decir, las neurosis infantiles son episodios normales del desarrollo y en los adultos neuróticos siempre encontramos que siempre, sin excepción, esas neurosis del adulto estuvieron precedidas de una neurosis infantil. Pero esto no significa que todas las neurosis infantiles se vayan a constituir después como una neurosis adulta. Es muy importante esto también, ¿vale? El tiempo del inconsciente es otro tiempo, no es el tiempo del reloj, no va del pasado al futuro, por eso no nos determina el pasado, ¿no? Sino que es un tiempo que va del futuro al pasado. Es desde la neurosis adulta que vemos que hubo una neurosis infantil, pero no toda neurosis infantil va a producir una neurosis adulta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el curso de la maduración tienen que haber desaparecido ciertas condiciones de la angustia, es decir, ciertas situaciones que eran peligrosas en un momento de nuestro desarrollo psíquico después dejan de ser peligrosas porque ya el sujeto desarrolla las habilidades, las capacidades, las instancias psíquicas para defenderse, para que eso ya no sea una condición de angustia, ya no sea una situación de peligro para el sujeto. Sin embargo, parece que para los neuróticos estas condiciones de la angustia siempre existiendo, como si no hubiera conformado todo el aparato psíquico, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque en el neurótico se producen regresiones a fases previas del desarrollo de la constitución psicosexual. Por ejemplo, el miedo a la castración puede conservarse bajo el disfraz de una sifilofobia, es decir, de un miedo a contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual, ¿vale? Es un disfraz. El sujeto ya se ha enterado a nivel consciente de que la castración no se aplica como castigo, ¿no? Y a nivel inconsciente lo que tiene miedo es a contagiarse de una enfermedad sexual, a tener una relación sexual para no contagiarse, pero inconscientemente lo que está debajo de ese miedo es el miedo a la castración, ¿vale? En forma de un miedo a contraer graves dolencias, por ejemplo, ¿vale? Para que veamos esto cómo persiste a nivel inconsciente esas condiciones de la angustia o esas situaciones peligrosas asociadas a los impulsos instintivos infantiles, ¿de acuerdo? Y otras condiciones de la angustia no están destinadas a desaparecer, sino a acompañarnos durante toda la vida, como por ejemplo el miedo al superyo, el miedo a la conciencia moral. Ese nos va a acompañar por siempre, aunque uno también puede en su psicoanálisis ir aprendiendo para arreglárselas mejor con su superyo y con su moral, que también una moral excesiva es causa de enfermedad y causa de muerte, ¿no? Entonces, el neurótico se diferencia del normal en el hecho de que intensifica exageradamente las reacciones a esos peligros. El psicoanálisis le va ayudando a relativizar. La edad adulta no ofrece una protección suficiente contra el retorno de la situación instintual peligrosa. Parece, dice Freud, como si para cada sujeto hubiera un límite más allá del cual, un límite de cantidad de excitación más allá del cual fracasa su aparato psíquico.
Entonces, el psicoanálisis por eso también va ayudando a regular esas cantidades de excitación del aparato anímico, ¿no? Y cómo se distribuyen esas cantidades en las diferentes instancias del aparato psíquico. Un gran número de sujetos que conservan ante el peligro una conducta infantil y no logran dominar condiciones de angustia pertenecientes a esas épocas pasadas se mantienen en la actualidad como neuróticos, con sus síntomas neuróticos. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque en ellos, esto lo ligamos con la pregunta que nos hacía al principio nuestra seguidora de YouTube, ¿por qué en ellos perduran esas reacciones al peligro y no son como etapas del desarrollo que pasajeras, que terminen? Bueno, pues eso nos lleva de nuevo a ese enigma acerca de el origen de la neurosis, que seguiremos descifrando en las próximas clases. Bueno, y hasta aquí la clase de hoy, queridísimos amigos, queridísimos seguidores, un día más disfrutando del regalo del psicoanálisis con estas clases online gratuitas. Gracias al Grupo Cero, gracias a la escritura y a la generosidad de nuestro director Miguel Óscar Benassa, del que nosotros aprendemos y seguimos su ejemplo. Muchísimas gracias María, muchísimas gracias Paqui, seguimos trabajando, seguimos psicoanalizándonos, seguimos ofreciendo nuestros servicios psicoanalíticos a todo aquel que quiera psicoanalizarse, que quiera vivir una vida mejor y que quiera tener relaciones sanas. Carlos dice, gracias, doctora Valdominos, por su magistral clase, perfectamente explicada y por el curso completo. Todos deberíamos ir más a psicoanalizarnos por nuestra salud mental y con grandes profesionales como usted. ¿Qué razón tiene que hacen negocio los laboratorios con fármacos que no sirven de nada? ¿Y por qué no ir a un psicoanalista que de verdad te va a curar? Hasta la próxima clase del martes. Por ahí algunos no quieren curarse porque en ese síntoma ya tienen ellos su propia solución. ¿Quién mejor que ellos? Wolfram Cárdenas, gracias. Paqui Robles, gracias. Grupo Cero. Colombia, gracias por este espacio de conocimiento. Gracias Virginia, dice Gina Min. Y gracias Karina Pereira, excelentes saludos. Bueno, besos a todos. Y continuamos el próximo martes. ¡Chao! ¡Buena semana!